Palabras fuertes también en medio de la iglesia para dar dirección sabia. Y aquí Pablo dice, mas os ruego, y la palabra ruego, después vamos a orar, ¿no? Pero voy a explicar el inicio del pasaje. Es una exhortación, ¿sí? Aquí en el griego, la actitud de Pablo es de llamar cerca, para alentar, pero alentar porque hay peligros. En el contexto que vamos a ver, hay peligros en medio de la iglesia que pueden llegar a suceder. Y entonces Pablo, ¿qué hace? Les ruega. ¿Qué significa que les ruega? Los llama cerca para alentarlos a continuar en nuestro trasegar. En este mundo, en medio de la iglesia, van a venir lobos rapaces, dice la Biblia en otro pasaje, ¿no? Y habla de divisiones. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, ahora lo voy a explicar, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina. ¿Sí? Vamos a orar y que el Señor sea guiándome en su palabra y que sea de provecho para toda la iglesia. Padre eterno, te damos gracias por esta mañana, te doy gracias porque me permites en tu misericordia que pueda exponer tu palabra tal como ha sido enseñada. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Reconocemos que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra. Y el ruego, Señor, nuestro como iglesia, es que penetre nuestro corazón, pero que tengamos un corazón sensible, un corazón dispuesto a obedecer tu palabra, el direccionamiento que ella da en este contexto de protección para la iglesia. Te rogamos que por favor me guíes a mí, un hombre pecador, débil como yo, como cualquiera de los hermanos presentes, y con el temor y la reverencia ante tu palabra poder exponer de una manera clara estas exhortaciones, estas advertencias que vamos a ver, o esta advertencia que vamos a ver, y lo que continúa en los otros temas siguientes del mismo pasaje. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Romanos 16:7 nuevamente, os ruego, como les dije, es una exhortación en el griego y es un llamado cerca para alentar a los hermanos a continuar. Y dice, os ruego, hermanos, que os fijéis. La palabra fijar habla de mirar y considerar. Y considerar, pero ¿qué cosa tenemos que considerar? ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que dice? ¿En qué nos debemos fijar y considerar? En los que causan, y la palabra causan es los que preparan celada y conducen a la división. En el griego la palabra causan significa eso, preparar una celada y conducir a una celada. ¿Saben lo que es una celada, no? Un engaño. Miren, ustedes pueden ver desde Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 vemos el primer pecado. Bueno, el primer pecado fue antes de que el hombre hubiese existido, y fue con ese querubín protector, cuando quiso ser igual a Dios, ya sabemos el tema, se halló en el maldad. Pero aquí habla de un personaje. ¿Quién fue tentado en Génesis capítulo 3? ¿Quién? ¿Me están preguntando o hay convicción? Yo empiezan. ¿Quién fue tentado? Es que como dije tentado, entonces, como están de moda lo de ellas y ellos, y no es que no. La Biblia habla en el contexto se puede deducir si es un hombre o una mujer, ¿sí? Y no vamos a copiar lo que el mundo nos quiere arrastrar en sus errores. Aquí está hablando de Eva. Adán no fue engañado. Él incurrió en transgresión, él pecó, él desobedeció. Pero ¿quién fue engañada? ¿Quién fue? Eva. Ahora, Dios podía, escuchen bien, Dios podía hacer que Satanás no engañara a Eva. Sí, los demonios se someten a él. Ahora, Dios permitió que Eva fuese ¿qué? Tentada. Que Eva fuese engañada. Ahora, en la iglesia, muchas gracias, muchísimas gracias. En la iglesia pueden llegar personas, ¿sí?,
con características divisorias, o sea, con mala doctrina o conceptos erróneos que pueden llegar a dividir la iglesia. Aquí está hablando en el texto, dice, mas os ruego, vuelvo y lo repito, es una exhortación, los está llamando cerca y los está alentando a que tengan que, cuidado, que se fijen, o sea, que miren y consideren en los que causan, ya expliqué también la palabra, preparársela, conducirlos al error. Los que causan ¿qué? Divisiones significan disensión y desunión. Una de ellas es la murmuración. La murmuración causa desunión en medio del grupo. ¿Sí? Por eso, como anciano aprendí eso hace muchos años. Antes me mortificaba. Venían a mí, me venían a hablar de alguien o de algo. Hablando de la murmuración como tal, le decía, bueno, ¿usted está dispuesto a hablar lo que me está diciendo con esa persona? Y cuando me decían que no, generalmente es porque no era realmente edificante, ni era la verdad 100%, y entonces descansé. Porque no, sí quiero decirle, pero no le voy a decir nada. ¿Y cómo así que no le voy a decir nada si los problemas hay que tratarlos? Estamos hablando de las murmuraciones. Pero aquí está hablando del texto de los que traen falsa doctrina a la iglesia. Los que traen falsa doctrina a la iglesia, que pueden ser personas bien intencionadas pero engañadas y que pueden contaminar. En la iglesia vamos a ver a través de los jóvenes que son buenos hombres, los hermanos que están aquí al frente, van a descubrir con el tiempo, todas son jóvenes, que van a venir hermanos engañados y van a pretender engañar a otros, pero no con ese ánimo de dañarlos. ¿Sí? Ahora, hay hermanos que han llegado así, o personas que han llegado a las iglesias locales de sana doctrina, se les muestra la palabra como hizo este hombre que era un orador tremendo, Apolo, ¿recuerda? No tenía mala doctrina, pero no tenía bien claro la doctrina. Y una familia preciosa, Aquila y Priscila, lo invitaron, tal vez la invitaron a comer algo, y le mostraron más exactamente el camino. No está hablando ese texto de esas personas. Hay personas que van a llegar aquí, necesitan de Cristo. Nosotros debemos explicar la doctrina. Aquí está hablando de personas mal intencionadas. ¿Sí? Y vamos a ver ahí lo que dice el texto. Sigue el continuo del versículo. Los que causan divisiones. ¿Y qué más? Tropiezos. La palabra tropiezo significa trampas y caídas. La iglesia puede entrar en una condición de división, de una caída tremenda por la mala doctrina, la mala enseñanza. ¿Sí? Que vosotros habéis aprendido la doctrina que hemos aprendido y que os apartéis de ellos, o sea, evadan esas personas. Yo recuerdo especialmente una situación de un grupo que se dividió esa iglesia tremendamente en Suba y llegaron como 15, en un día llegaron, pero tanta gente. Y bajé con ellos, le dije, pero quiero tener una reunión con ustedes. Y tenían una doctrina equivocada de la salvación, casi nada, ¿no? La doctrina más atacada es la salvación. Y ellos tienen la posición hipercalvinista, ¿sí? Ya sabemos quiénes son. Y tomamos las escrituras, les dije, si ustedes quieren estudiar la Biblia conmigo antes de siquiera estar en medio de la iglesia, porque así no les permito, vamos a estudiar este tema con la Biblia. Y ustedes pueden preguntar, refutar lo que quieran y vamos a hacer caso y vamos a hacer un exégesis de la Biblia. Solamente quedó una chica, que es una chica piadosa. Los demás se fueron y no volvieron, no sé por qué. ¿Sí? Querían liderazgo. Me manifestaron, no, nosotros teníamos liderazgo y queremos liderar. Le dije, no, acá no van a poder liderar. En este momento, ¿no? Porque no los conocemos, etcétera. Ningún creyente, por bueno que sea, a menos que sea recomendado, y eso, mirar, a mí me pasó alguna vez un recomendado que vino a enseñar a la iglesia, y después me lamenté y me tocó aclarar las cosas que enseñó mal. Miren, las ovejas son muy fácilmente engañadas. Los ancianos, aquí hay 3 hombres de Dios que están creciendo, que son de buen testimonio, que aman la iglesia, ellos están creciendo, y ya están pastoreando en medio de la iglesia. Y ellos son los que van a velar por sus almas. Y son los que le van a dar cuenta a Dios por ustedes. ¿Sí me explico? Ahora, aquí en el texto dice, versículo 17, contra la doctrina. La doctrina. Ahora,
Y la palabra fijéis, volviendo atrás, es mirar y considerar. Hay un peligro que puede azotar a la iglesia. No nos alegremos sin mirar cuando llegan personas nuevas, porque llegaron personas nuevas. Sí, alegrémonos, pero examinemos si son creyentes, si son personas nuevas que necesitan crecer, o si son personas que vienen con esa característica. ¿Quiénes pueden poder persuadir esas cosas o mirar esas cosas? Los que tienen ya más conocimiento y son los responsables delante de Dios. No es toda la grey, no es toda la grey, ¿no? Ahora, dice el texto que os fijéis en quiénes debemos fijarnos según este texto. Los que causan, ya sabemos que la palabra causa significa preparar celada. O sea, los que preparan celada a la iglesia y conducen al error. Muchísimo cuidado con eso. Muchísimo cuidado con eso. Fíjense en los que causan divisiones. Ahora, sabemos que la palabra división significa ¿qué? Desunión. Desunión. Es una trampa y una caída la palabra tropiezos. Ahora, ¿qué es lo que más ataca en este grupo de personas aquí? La doctrina. No, pero eso no es tan así. Ahora, la interpretación de la Escritura no es de interpretación privada, dice la Biblia. Y la interpretación de la Escritura es únicamente una. No es cuestión de opiniones, es cuestión de una exégesis para entender lo que la Biblia dice, defenderlo y postularlo, enseñarlo. No lo voy a enseñar antes de no estudiarlo, obviamente. No es cuestión, ¿ustedes qué piensan de eso? No. Es obedecer, habiendo hecho una exégesis, una interpretación correcta, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La Biblia con la Biblia. Hay hermanos queridos que están de pronto por su falta de conocimiento engañados por algunos temas. Ellos no son falsos hermanos, son hermanos que hay que ayudar. Nosotros tampoco sabemos todo, el 100%, pero cuando hacemos una buena exégesis podemos tener la certeza de saber que estamos enseñando la doctrina. Y ahí de mí, si no tuviera esa paz, no lo haría. ¿Me explico? Tenemos que entender las Escrituras para poderlas luego trasladar a otros y enseñarla a otros, pero acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay pasajes, algunos, no muchos, difíciles, y por eso hay que estudiar las Escrituras a fondo, ¿no? Ahora, vamos a ver en cuanto a divisiones, apelando a libros que ya estudiamos, ¿sí? Vamos a tomar un tiempo aquí. Vamos a Gálatas primeramente, capítulo 1. ¿Quiénes estudiaron Gálatas aquí ya? Todos aquí, los que son más, que tienen un tiempito, han estudiado Gálatas. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer versículos 6 hasta el 10. Pablo habla a estos hermanos de Galacia y les dice, estoy maravillado. Pero maravillado en el mal sentido. Estoy asustado de verlos a ustedes. De que tan pronto os hayáis, ¿qué? Alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aquí en el contexto habla de los judaizantes. En este caso, en el contexto nuestro, serían aquellos que enseñan que la salvación es también fe más buenas obras. Más o menos un pantallazo ahí como para ubicarnos en eso. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo quien aparezca, os anunciare otro evangelio. Ahora, no que haya otro, dice Pablo después, ¿no? Pero dice, otro evangelio, del que os hemos anunciado. Recuerden ustedes que Pablo fue el que puso el fundamento doctrinal a la iglesia. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice en Efesios. Y dice, sea que maldito. Casi nada, ¿no? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, vuelve y repite, énfasis,
sea ¿qué? Maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. En alguna manera tenemos que buscar agradar a los hombres para el bien, pero no buscar agradar a los hombres en su error. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas ininteligentes. La palabra es más fuerte, ¿no? Es estúpidos. Ininteligentes. Pablo fuertemente le está diciendo, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? La palabra fascinó aquí es, ¿quién os difamó? ¿Quién os calumnió? En cuanto a la palabra, ¿no? Para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, o sea, fue proclamado públicamente, es en el griego, claramente entre vosotros como crucificado. Ahora, Pablo mete el dedo en la llaga. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por hacer las obras de la ley? ¿Por hacer buenas obras? ¿O recibiste el Espíritu por haber creído, por haber oído con fe? Tan necio soy, le dice a ellos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar ¿por qué? Tantas cosas habéis padecido en vano, persecución en el contexto de la iglesia, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra, o sea, nos provee el Espíritu y hace maravillas, el milagro, y usted puede ver su propia vida. ¿No es una maravilla? Aparte de la eternidad que tenemos en el Señor, los que hemos creído, el cambio en nuestra vida. Miren, usted, después de que llegó a Cristo, comenzó, y todos nosotros, un proceso que es el proceso de santificación progresiva. Mire su propia vida, y mire las de sus hermanos en la familia o amigos antiguos que no están en el Señor. Y mire la diferencia. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Lo pueden ustedes ver o no? ¿En su propia vida? Bueno, otro texto. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Vamos a mirar versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones. Mis queridos, tristemente en la iglesia, como le sucedió a Eva también, Dios lo permite, que vayan personas con esas características. Dice el texto ahí, nuevamente les recuerdo, versículo 10, al hombre que cause divisiones. Dice, échenlo de una vez. No, después de una y otra, ¿qué? ¿Ya qué tienen que hacer? Sabiendo que el tal sea ¿qué? No hay nada que hacer ya. Y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, 1 Corintios, vamos a leer mejor. 1 Corintios capítulo 1. Hablando ya de divisiones, no doctrinales solamente, sino de otra índole, porque aquí en el texto literalmente está hablando de la doctrina. Pero aquí, en 1 Corintios, que la característica de Corinto es que era una iglesia carnal. ¿Recuerdan ustedes que vimos una iglesia carnal? 1 Corintios, que también ya lo estudiamos. Eso es lo bueno de estudiar toda la Biblia, ¿no? Estudiar todo el consejo de Dios, no temas por ahí aislados. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Bueno, vamos a ver solo 2 versículos mientras adelantamos otro. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tiene un énfasis. Miren, yo les ruego a ustedes y pongo delante de ese ruego en el nombre de ¿quién? De Cristo, casi nada, ¿no? Yo he escuchado cuando alguien dice, por su mamacita, escuche lo que le quiero decir. ¿Lo han escuchado? Bueno, ahora aquí en este texto dice, en el nombre de Cristo, os ruego. Es importante, tiene peso lo que les quiero decir. Dice, que habléis todos una misma cosa. No estén peleando. Y que no haya entre vosotros rotura, brecha, algo que se rasgó. Eso significa en el griego. Cuando uno en el contexto está ofendiendo a otro, no está hablando de doctrina literalmente, y ofende al hermano,
está haciendo un daño tremendo en la iglesia. Por eso ahí en Filipenses capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y después le dice, Timoteo, ayuda a estas que en el pasado combatieron por el Señor. Entonces, si vemos un hermano que está andando mal, no lo tenemos que desechar, tenemos que ayudarle. ¿Me explico? Si hay hermanos, aquí ha habido conflictos entre ustedes, algunos sí, porque somos pecadores. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar pecados, apartarnos de eso. Y si se necesita a alguien, porque a veces la situación no es fácil, porque se defraudó la confianza del otro, porque se le hizo daño a la otra persona o se hicieron daño mutuamente, un tercero, más espiritual, con un corazón dispuesto, con autoridad de la palabra de Dios, puede ayudar para que pueda haber paz. ¿Sí? Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, y la palabra mente aquí significa pensamiento, sentimientos y voluntad. Si con mi sentimiento tengo algo contra alguien y no he hablado y después comienzo a hablar con otros, tengo que arreglar eso. Si con mis pensamientos también, si con mi voluntad también, en un mismo parecer, la palabra parecer significa propósito, no es, es que ustedes piensan esto y usted piensa lo otro, entonces vamos a... No. El mismo parecer habla de un propósito y consejo, una decisión que sea coherente a la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo? No puedo explicar cada detalle, pero por lo menos mencionarlo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, una familia valiente que escribió, dijo, hermano Pablo, mira, hay problemas, y a veces es bueno decir, por los de Cloé, porque cuando uno dice, no, pero no quiero que sepan, no, yo doy testimonio que es así. Son valientes los de Cloé, ¿cierto? Y Pablo dice, los de Cloé me dijeron eso, ¿sí? Y dice, he sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. La palabra contiendas acá significa peleas y luchas, pleitos. Ahora, ¿podemos tener pleitos? Sí, pleitos económicos, podemos tener pleitos de parecer, podemos tener luchas porque me ofendió con lo que dijo, y ni siquiera la persona que lo ofendió sabe, pero tiene que decírselo, y llegar a un común acuerdo, ¿sí? Ahora, en el contexto ya lo estudiamos, unos decían que era Pablo, otros de Cefas, otros, los más espirituales decían que eran de Cristo. Dicen, ¿no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como el natural, peleando entre unos y otros? Eso es una causa de división, o más bien, es un tipo de división, pero el que estamos viendo es un tipo de división doctrinal. Capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. La persona espiritual, ¿quién es? La que ha crecido, la que ha dado pasos de obediencia, ¿sí? Sino como a carnales, o sea, aquella persona perteneciente a la carne. O sea, a ver, cuando nosotros nacimos siendo pecadores. ¿Recuerdan la experiencia de Pablo? Pablo en un momento determinado, que ya también vimos ese pasaje en Romanos, ¿qué dijo? Miserable, ¿quién me librará de la carne? O sea, esa carne con la que yo nací, esa carne que me va a acompañar aunque tenga Cristo en mi vida, ¿sí? Y que cuando muera es que me voy a poder desprender de la carne. ¿Quién me librará de esa carne o ese cuerpo de muerte? Después dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, ahí en el capítulo siguiente, ¿no? Hablando de cómo nosotros podemos tener victoria sobre la carne. Por eso dice la Biblia, mortifiquemos las obras de la carne. Ahora, de la carne no puede salir nada bueno. Y hay creyentes que se mueven más por la carne que por el espíritu. ¿Por qué razón? Porque no leen la Biblia, porque no memorizan la Biblia y sobre todo, porque no obedecen a la Biblia. ¿Sí me explico? Y la carne la tenemos. Todos los incrédulos tienen la carne. Todos los creyentes tenemos carne, pero tenemos también al espíritu, a la persona del Espíritu Santo en nosotros, que nos redarguye, que nos ayuda, pero no nos obliga. ¿Está claro eso, no? Seguimos con el pasaje. Ahora, ¿cuál es el propósito de esos hombres? Léanlo ustedes ahí conmigo. Estamos viendo en Romanos. Vamos a Romanos 16. ¿Cuál es el propósito? Aquí no está hablando de aquellos que por la carne, que sí pueden ser también por la carne, muy probablemente, pero está hablando de la doctrina puntualmente, la enseñanza, eso es gravísimo.
Es gravísimo eso. Ahora, ¿qué dice ahí la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Fíjense ustedes, versículo 18. No, pero falta algo. Falta algo. No, ya vimos que nos apartemos de ellos. Los tropiezos en contra de la doctrina. Quiero, delante de Dios, y Dios más que yo mismo, que entendamos el texto. ¿Están en contra de qué? La doctrina. La doctrina no es negociable, mis queridos. No es que pensamos diferentes, hay que tener amor. No, no, no. Sí, hay que tener amor, hay que mostrarle la verdad de Dios, pero no hay que admitir mala doctrina dentro de la iglesia, porque así se van, ¿qué? Dividiendo y van afectando a la iglesia del Señor. La doctrina es una sola, la interpretación es una sola, no es cuestión de opiniones, mis queridos. No es que, ¿qué opinas? Es que este hermano opina esto y usted opina. No, ¿qué dice la Biblia? Vamos a estudiar la Biblia y lo que diga la Biblia, vamos a obedecerlo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios pide, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de estos hombres? Dividir. Dividir. Fíjense ustedes ahí lo que dice. Causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Juan 17:23. El Señor Jesucristo, previo a la cruz, hace una oración. Bueno, hace muchas oraciones, pero esta quedó escrita, largas. Y el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, versículo 9, dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por ¿quién? Por los que me diste, los apóstoles, porque tuyos son. Ahí en el libro de los Hechos, estoy enseñando a un grupo de personas el libro de los Hechos, y qué interesante ver cuando se acerca los primeros discípulos y el Señor está orando antes de que pasaran esos eventos por ellos, para que sean el ministerio de tal manera que fueran efectivos en su propósito. Y el Señor aquí antes de la cruz oró por los apóstoles. Pero fíjense ustedes en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. El deseo de Dios es que haya unidad. Escúchenme, diferencia entre unidad y unanimidad. Unidad es que seamos uno en la doctrina, uno en el pensamiento, un mismo sentir en el Señor. Y unanimidad es que queremos que todos somos iguales. No, no busquemos nunca la unanimidad, todos somos diferentes. Pero la unidad en la iglesia debemos defenderla. ¿Sí están viendo la diferencia o no? Dice el texto ahí, versículo 22, para que sean uno. 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 17-20, mas no ruego solamente por los apóstoles, estos, sino también por ¿quién? Por Eddie, por Dubán, ponga su nombre, todos nosotros los creyentes. Anticipadamente el Señor oró por todos los que habíamos de creer, por Jaime, por Alberto, bueno, estoy hablando de cada uno de los hermanos de usted, mi querido, ¿sí? Vamos ahora sí al versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Los que causan división, no lo digo yo, lo dice la Biblia, así que eso tiene peso. Lo que yo diga, si no está en la Biblia, no tiene peso. Aquí lo dice la Biblia. Los que causan división no aman la obra de Dios, ¿sí? ¿Y a quién sirven? Lean ustedes. A sus propios vientres. Son personas que hablan con suaves palabras y lisonjas. Ay, son súper amables. Yo le tengo miedo a los súper amables, ¿no? Son súper amables, uy, pero qué bella persona, qué linda persona. Pero trae un mensaje terrible que me hace desviar. ¿Sí me están siguiendo o no?
Pablo, muchas veces le tocó a Pablo que hablar que duramente. No es que Pablo tenía carácter, pero él era amoroso. Pero muchas veces tenía que hablar con autoridad y fuerza. Estos hombres se caracterizaban por ¿qué? Sus lisonjas. Eso me hizo recordar un pasaje y no lo quiero, porque eso queda más en la mente. Yo puedo escribir la palabra lisonjas, lo que significa, y decirles a ustedes en la Biblia qué significa, que es elogio para seducir, aquí. Pero voy a ver un texto porque sé que les va a marcar el corazón, de pronto ya lo han leído, pero que lo vean de esa manera, en Daniel capítulo 6. Eso lo estudié hace muchos años, y a mí me marcó mucho en mi corazón, bueno, la vida de Daniel, ¿no? El profeta Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 es un hombre presentado en la Biblia como un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios. Por la desobediencia de Israel, el pecado de los reyes y el pueblo fueron deportados y tomados, y en este caso el contexto es con Nabucodonosor, no voy a explicar los detalles. El rey tuvo un sueño, ¿sí? Bueno, eso fue en capítulo 2, aquí no fue un sueño. Aquí vemos a Darío, es otro rey que ya es los medo-persas, que era la unión de dos naciones, pero prevalecían los persas. Daniel capítulo 6. Este rey tuvo un sueño, ¿sí? Dice, pareció bien a Darío, ¿me siguen? ¿6.1? Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ello 3 gobernadores, o sea, 3 líderes sobre esos sátrapas, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado, o sea, para cuidar y tener un liderazgo en las otras personas. Pero Daniel mismo era superior ¿a quién? A todos, tanto a los sátrapas como a los gobernadores. Porque había en él un espíritu superior, y saben ustedes y yo tenemos un espíritu superior en nosotros, ¿sabían? Tenemos el Espíritu Santo de Dios. En mis empleos, yo recuerdo, Dios me libre, no quiero jactarme, me acuerdo de una reunión de todos los que teníamos liderazgo ahí, dijo, en el único, después de un montón de problemas que hubo, en el único que yo confío es en don Albert, me decía a mí, don Albert. Y no era porque yo fuera, no, era porque yo tengo a Cristo y no negociaba la verdad. Y él sabía que si yo me había equivocado, le decía, mire, no, me equivoqué en esto, tenemos que solucionarlo, o porque denunciaba, eso está mal, eso es deshonesto, etc. Ahora, Daniel era un hijo de Dios, y usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y usted es especial, y usted marca una diferencia en el mundo, y si no es así, es preocupante. Debe ser así. Dice, había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, estoy leyendo rapidísimo, para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Entonces, ¿qué pasa? Nidia se ríe. Buscaban ocasión, ¿para qué? ¿Cómo acusamos a Daniel? Si es honesto, si trabaja, si él hace las cosas bien como se les dice, él lidera a ese grupo de personas bien, etcétera. No podían hallar ocasión alguna o falta porque él era ¿qué? Fiel. Y ningún vicio, ni falta fue hallado en él. ¿Saben? Hay un pasaje, no lo vamos a leer en Proverbios, que dicen que hacen sobre el justo, hacen una investigación exacta. Miren, cuando usted obra bien en su trabajo, empiezan a mirar en qué lo pueden acusar, en qué lo pueden hacer caer, porque no puede ser que sea diferente a nosotros. Así sucede con el creyente piadoso, porque no es igual a él. A ellos les parece cosa extraña que no corramos en el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan, dice la Biblia, por andar de una manera que a Dios le agrada, le molesta a otros. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Bueno, eso dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo. Ya lo hicimos una investigación. Miramos todo lo que hacía y no hay nada en lo que podamos acusarlo. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En todo lo que investigaron se dieron cuenta de algo. Daniel hacía algo. 3 veces abría las ventanas y oraba ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Jerusalén. Había una promesa, los que hemos estudiado ya libros históricos y los que han leído la Biblia,
Miren, Dios le dijo que iban a tener 70 años de cautiverio, pero que ellos iban a poder regresar. Este hombre no regresó, Daniel, siguió siendo una bendición, pero sí regresaron en el tiempo que Dios dijo. Y él clamaba y pedía, ¿saben qué? Intercediendo por Israel, clamando a Dios y esperando las promesas de Dios en la mañana, a mediodía y en la tarde. Y no le importaba el edicto que ya vamos a ver que van a poner ellos, se inventaron. Estos gobernadores 6 y sátrapas, o sea, los líderes, imagínese usted un líder diciéndole a un subalterno, mire, yo quiero que usted participe en esta redada que le vamos a hacer caer a este. ¿Qué autoridad queda esa persona con sus súbditos? Si le puede decir la palabra súbditos para que me entiendan. Qué terrible, ¿no? Una de las buenas características de un líder es que sea íntegro, que sea justo, que sea serio, ¿sí? Dice, se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive, nunca te mueras, rey, eres lo máximo. ¿Le están echando qué? Flores. Adulándolo, es la palabra. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y que lo confirmes. Que cualquiera, miren lo que traen, que cualquiera, ¿qué dice? Lo hicieron el rey del mes, eso le pongo yo, ¿no? Que en 30 días demande petición de cualquier dios con D minúscula, no que haya otro dios, son ídolos, y son espantapájaros según Jeremías, ¿no? Hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, está diciendo, todos los gobernadores, ¿eran cuántos gobernadores? 3. Uno de ellos, ¿quién era? Daniel. Están diciendo, Daniel, en cierta manera, con Daniel también nos pusimos de acuerdo en esto y él dijo que sí. O sea, le están engañando, lo están ensalzando. ¿Cuál fue la palabra que dijo de día ahorita? Lo están, ¿qué? Adulando. Esa es la palabra más cercana. Que promulgues un edicto real o confirmes que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Le está diciendo que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Miren, después de que se firma un edicto en este gobierno, no podía echar para atrás, así se hubiese arrepentido. En el caso de Nabucodonosor, que era el rey anterior, él decía, hacía y deshacía, o sea, lo que él dijera. Pero en esto la ley decía, no se puede hacer esto. Ya firmó usted el edicto, tiene que cumplirse el edicto. ¿Qué decía el edicto? Que el que se arrodille a otro dios diferente a él, a Darío, ¿qué pasa? Lo echan al foso de los leones. Ay, Daniel está de acuerdo, le dicen además de eso. No dicen Daniel, pero dicen los gobernadores que eran 3. Dice el versículo 9. 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Uy, voy a orar aquí que nadie me vea. ¿Sí? No. Y abiertas las ventanas de su cámara, ¿quedaba hacia dónde? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ahora, esto no fue sorpresa, ellos ya lo sabían. Ya habían hecho una investigación exacta para asaetar a escondidas al justo, dicen Proverbios. Alguien que ya lo había estudiado dice, en esto sí lo podemos acusar. ¿Me están siguiendo? Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser ¿qué? No puede ser cambiada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Daniel no respetaba a Darío? Era el que más lo respetaba. Pero Daniel no iba a cambiar sus convicciones.
no iba a dejar de hacer lo que tenía que hacer, que era orar. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Él escuchó y dijo, estos me hicieron una encerrona, me adularon, ahí viene la palabra adular, que quiero mencionar. Me adularon, me ensalzaron, me pusieron el rey del mes, y yo me sentí más grande, y firmé sin siquiera considerar nada. Dice, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta que puesta el sol, la puesta del sol, trabajó para librarle. O sea, buscó, miren, esto se puede abrogar. No, él mismo sabía que, él mismo lo dijo, no puede ser abrogada. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, miren, lo rodearon. Cumple, porque ya está firmado, el edicto se cumple. Sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia. No puede ser abrogado. 16. ¿Qué hizo el rey? Trajeron a Daniel, lo echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, miren lo que dijo, D mayúscula, ¿el Dios qué? No mío, es el Dios tuyo. ¿No le han dicho a usted le puede orar a su Dios? Muchas veces personas me han dicho, por favor, ore a su Dios. Pídale a Dios que a usted lo escucha más que a mí. Me lo han dicho y a ustedes también, yo sé. Y miren el testimonio de nadie. Bueno, si hay un buen testimonio, si no, no, es que lo voy a buscar para qué. Ahora, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, hay un testimonio de servicio a Dios, ¿el qué? Te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, etc. Luego, en el siglo 18, se fue el rey a su palacio y se acostó, ¿qué? El ayuno bíblico realmente es que a uno no le da hambre. Si uno tiene un familiar enfermo, una persona muriéndose, ¿usted tiene hambre? No le da hambre. Dios lo que quiere es nuestro corazón más que sacrificios externos. Ahora, si usted lo hace de corazón, pues hágalo, ¿sí? Pero aquí él se acostó ayuno, ¿por qué? Porque no tenía hambre. Ni instrumentos de música como hacían, fueron traídos delante de él y se le fue el sueño, o sea, no pudo dormir. Ustedes alguna vez con las preocupaciones, en mi caso, yo había noches que apenas una media hora, una hora, y me levantaba prácticamente como me había acostado, sin dormir. ¿Por qué? Por el peso de la preocupación. Y el peso de la preocupación de Darío era por él mismo, porque el mejor gobernador que había, el que era sobresaliente y que cuidaba de sus bienes y de que las cosas estuvieran bien, era Daniel. ¿Cómo no iba a preocuparse? Y el rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente a los fosos de los leones, acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, Daniel, siervo del Dios viviente. ¡Oh, qué tremendo! Esa es la palabra, miren, siervo, esa es la palabra que Dios quiere que tengamos. No como hace poquito hablaba de un hombre que se puso se me olvidó la palabra, y ponen un montón de frases para decir que es como un reconocimiento especial. No, la mejor palabra y la máxima para un creyente es ser siervo, ¿sí? Esclavo por amor, que ya lo estudiamos en las Escrituras. A quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió, vive para siempre el rey, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Se alegró en gran manera este rey. Mandó sacar a Daniel en el versículo 23. Y no fue ya ninguna lesión. Y ahí vemos cómo después estos hombres fueron lanzados. Cuenta la historia. Pero no todo es así. Si usted ve los héroes de la fe, dice de mujeres que vieron a sus muertos mediante resurrección y como dieron su vida por causa del Señor y pagaron con sus propias vidas, ¿no? Este es otro ejemplo. Pero quería tomar para que nunca se les olvide, hermanos, en lo posible. Vamos a leer el pasaje. Dice, a nuestro Señor Jesucristo, versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras, por favor, ¿y qué? Lisonjas, que son elogios, hacen un trabajo, engañan. O sea, son personas con palabras suaves. Uy, qué linda persona que es suavísimo, mire qué considerado o considerada que es, miren cómo habla de bien, pero resulta que lo está ¿qué? Lisonjeando. ¿Usted sí tiene esa capacidad para poder percibir eso? Espero que sí.
Creo que yo ya la tengo, de tantos años de estar ya viejo que soy. Miren, uno debe apreciar y mirar si realmente lo están lisonjeando para sacar de alguna manera provecho de algo o porque son sinceros. Porque el reconocer a otros y alabar a otros en el buen sentido es bueno también. Reconocer a otras personas el bien que han hecho, la bendición que han sido para mí, para usted, etcétera. Pero aquí vemos que ellos servían a qué cosa? A sus vientres. A sus vientres. Dice el versículo 18 al final. ¿Y los corazones de los qué? ¿Saben qué significa la palabra ingenuos aquí? Los que no sospechan. Los que creen todo, mejor dicho. Hay hermanos, sobre todo los nuevos hermanos que tienen poco en el Señor. Yo fui uno de los ingenuos que cayó una vez. Llegó un hermano que dirigía, inclusive en ese tiempo, en esa congregación. Y me pidió un dinero prestado, pero era bastante. Pues yo tenía en ese tiempo un buen salario y bueno. Y dije, no, pues es un hermano. Yo tenía de creyente tal vez un mes, 2 meses, no sé. Y le presté el dinero. Y no lo volví a ver, el dinero, ¿no? Ahora, una persona ingenua no es mala, o sea, una persona que no conoce, que piensa que los demás son, si estamos en el Señor es porque hay un cambio en nuestra vida, ¿sí? Y ellos llegan con esas palabras suaves, dice ahí, palabras suaves, y lisonjas, o sea, elogio, y seducen, engañan a los corazones de los ¿qué? Ingenuos, a los que no sospechan. Por eso los hombres de Dios tienen que estar prestos para mirar en la grey que no sucedan cosas como esas, o advertir o intervenir en cosas. ¿Me están siguiendo? Y sobre todo en el contexto de este pasaje, que es la doctrina. Pueden venir alguien, sobre todo nuevo. Yo sé que si a la hermana, se me olvida el nombre, ya tiene años y es fiel, vive en Suba. ¿Cómo se llama, hermana? ¿Cómo? Diana. Si una persona viene con palabras suaves y viene a hablarle de otra doctrina y otro, ella no va a creer eso. O a John Anthony, que ya son viejos, ¿cierto, John Anthony? Vivo en el Señor. Ahora, no van a caer en eso, mucho menos el liderazgo. Al liderazgo no le van a llegar con esas cosas. Van a llegar a los hermanos ¿qué? Débiles, ingenuos, poco conocedores de la Biblia. Por eso los discipulados son la voluntad de Dios, para que ya no sean bebés espirituales, sino que ya tengan base. ¿Usted me viene a hablar de eso? No, está equivocado. Mire lo que dice la Biblia. ¿Me están siguiendo o no? Ahora, Dios tampoco impide, como les decía en el comienzo, que personas engañadoras se infiltren a las iglesias. Las iglesias tienen que cuidar a la grey, y la grey tiene que seguir el liderazgo de la sana doctrina, porque igual, así como en Génesis, Dios no impidió, Él podía haber impedido que Satanás hiciese lo que hizo, pero no lo impidió. Continuamos, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria, o sea, notoria significa fue manifiesta, se ve, es notorio, ¿cierto? A todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, o sea, para lo bueno, e ingenuos para el mal, o sea, para las cosas malas. Lo depravado en el original o lo indigno, es lo que dice en este texto. ¿La obediencia qué? ¿Cuál es el énfasis ahí en ese pasaje? Siempre hay que preguntarnos cuando estemos, porque vuestra obediencia, ¿la obediencia a qué o a quién? ¿A quién? A la Biblia, a la palabra de Dios, la obediencia a la Biblia. Una persona que no conozca la Biblia cae fácilmente. El que conoce la Biblia no cae, a menos que por codicia, como ha pasado con algunos, se desvían porque tienen un beneficio. Y aquí vemos personas que tienen un propósito, sus vientres, o sea, un beneficio para ellos. No están pensando en los engañados, están pensando en ellos, un beneficio para ellos, sus vientres, ¿sí? Ustedes son obedientes, ustedes tienen reputación, sean sabios para el bien, ¿sí es lo que está? Y ingenuos para el mal. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14.
versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, o sea, en todo lo que hay maldad, en las cosas que hay depravación, eso significa malicia, pero maduros en el modo de pensar. Los niños son los más que, los niños espirituales son los más que vulnerables, los que más corren peligro de estos falsos maestros, ¿sí? Filipenses capítulo 4, versículo 1 en adelante. Filipenses capítulo 4, 1. Así que hermanos, bueno, ya puse el ejemplo, lo mencioné, Evodia y Sintique, ¿no? Versículo 20. ¿Y el Dios de qué? Miren, la paz es la voluntad de Dios. La palabra paz aquí se relaciona con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y el Dios de paz. Y el Dios de paz. ¿Qué va a pasar con el Dios de paz? Aplastará en breve. Ahora, en primer lugar vimos una advertencia. Una advertencia. Y en este versículo 20 dice, el Dios de paz, ¿qué va a hacer? La palabra aplastar significa triturar completamente. ¿A quién? ¿Y qué más dice el texto? ¿Pero quién es el que hace eso? Miren, nosotros no somos más poderosos que Satanás. Nuestro poder está ¿en qué? En Dios. Es más, ¿recuerdan un ángel que no se atrevió a proferir juicio de maldición con Satanás? Miren, un ángel. Ahora nosotros los hombres tenemos que, como dicen, acercarnos a Dios en Santiago, y Él que se alejará. Satanás, si nosotros estamos andando bien con Dios, Dios se alejará de nosotros. Pero el que va a aplastar a Satanás, ¿quién es? Dios. Es Dios. Ahora, ¿a quién va a aplastar a Dios? A Satanás. A Satanás. ¿Y qué más dice el texto? Miren otra palabra que pasamos ahí como muy rápido. Y el Dios de paz aplastará ¿qué? En breve. No significa que va a ser inmediatamente. ¿Me están siguiendo? Porque uno puede entender, en breve significa mañana, pasó mañana o en un ratito. No, la palabra breve aquí significa que cuando eso ocurra, será rápido. Hay dos pasajes que quiero leer en Apocalipsis, uno de ellos, los dos. Apocalipsis capítulo 22. Hay unos eventos futuros que ya se han estudiado aquí en la Biblia, en la iglesia, perdón. Apocalipsis 22, 6 y 7. Y me dijo, Apocalipsis 22, 6. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 1 también hace mención de esto, ¿no? Miren lo que dice el versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Eso cuándo va a suceder? ¿De qué evento habla? No, ¿de qué evento habla? ¿Qué quiero explicar? ¿De dónde? ¿Cómo? Pero ¿de qué evento habla con nosotros cuando habla de recompensa? El tribunal de Cristo. ¿Eso va a ser ya? No. Este libro fue escrito hace más de 2000 años. Entonces no habla de pronto ya, sino habla de pronto en que los sucesos van a ser rápido. Miren lo que dice versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Ahora, sabiendo de lo que es eventos futuros, una sola mención, porque no estamos hablando de eventos futuros, pero la palabra breve. Cuando los eventos futuros acontezcan, ¿qué estamos esperando nosotros la iglesia? ¿Cuál es la promesa? El rapto. Después del rapto, ¿qué sigue? La tribulación.
donde van a ser especialmente los judíos salvos, van a haber algunos gentiles, luego después de la tribulación que sigue. Y con la iglesia hay eventos en el cielo, ¿cierto? Que no voy a mencionar ahora. Cuando Satanás sea atado, en el milenio, va a ser por 1000 años, puntualmente dice la Biblia. Después de eso, él va a ser suelto nuevamente. ¿Sí? Lo han estudiado, ¿cierto? Eso no lo enseñé yo, pero sé que lo han enseñado. Cuando sea suelto, ¿cuánto va a durar esa guerra? Muy poco tiempo. Entonces está haciendo relucir a eso. Va a ser pronto, o sea, los acontecimientos van a ser... Y luego va a ser ¿qué? Lanzado al lago de fuego. Él y sus ángeles. Me están siguiendo la palabra pronto, ¿no? Bueno, vamos al texto nuevamente. Y vemos ahí... lo primero que vimos, una advertencia, ¿sí o no? Fíjense en los que causan divisiones, está claro eso, ¿no? Vamos a la segunda, una despedida, pero una despedida conmovedora, conmovedora. Capítulo 16, versículo 20 al final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Versículo 9. Ocho, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fueseis enriquecidos. Y cuando dice aquí en el texto, en el versículo que leíamos, la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros, tenemos que pensar en eso, que Él por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, por su gracia, que no perdamos de vista eso. Nos acostumbramos, lo hablamos, lo repetimos. ¿Tiene el mismo énfasis hoy, después de tantos años de haber creído, o ha perdido ese énfasis? Mucho cuidado con eso, ¿no? La gracia del Señor, su gracia, y somos solo salvos por gracia, ¿sí? La gracia de Dios. Ahora, versículo 21. Es conmovedor, para mí es conmovedor. Y aquí vamos a ver algunos personajes, voy a tomar algunos. Versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, o sea, judíos como él. No se olviden que el evangelio llegó primero a los judíos, y los judíos lo llevaron a nosotros los gentiles. Bueno, nosotros ya no somos gentiles, somos la iglesia del Señor. Pero aquí vamos a ver algunas personas. Quiero mirar Filipenses, capítulo 2. No los quiero pasar así tan rápidamente. Filipenses, vuelvo atrás, es adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice el texto aquí: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, ¿a quién? Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo, o sea, de un espíritu similar al de Pablo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo seguía a Pablo a todo lugar y llegó al punto de tener el mismo espíritu. No está hablando del Espíritu Santo ni el espíritu de la persona como tal, sino ese mismo ánimo, ¿sí? Ese mismo sentir similar al de Pablo. Si ustedes estudian la vida de Moisés y de Josué, Josué era el siervo de Moisés, y Josué iba detrás de Moisés a todo, le servían todo, y Josué fue el que sucedió a Moisés. ¿Sí lo sabían? Bueno, dice el texto aquí: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él. ¿Quién? Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio, que sinceramente, genuinamente, se preocupa, se afana por los creyentes. Acá hay hermanos siervos que se preocupan por ustedes, que sinceramente se acercan a ustedes, ¿sí? Y gracias a Dios por eso.
Gracias a Dios por esas personas. No todos tienen el mismo sentir. Es más, Pablo siempre hace mención de Timoteo de una manera especial. Y aquí está escribiendo una carta, ¿sí? Está mandando saludos a los hermanos, pero se está despidiendo. Y yo digo, es una despedida tremenda, conmovedora, que nos debe mover a nosotros el corazón. Porque quien está ahí al lado de Pablo es Timoteo. Un hombre que sinceramente se interesaba igual que Pablo, era el mismo sentir de Pablo. Pero hay otro pasaje. Vamos a ver Hechos capítulo 17. Ya también estudiamos Hechos, ¿cierto? Entonces podemos recordar este personaje. Hechos capítulo 17. Si nosotros lo vemos en Romanos, escrito ahí, sí, tal persona. No. ¿Quién era esa persona? ¿Qué pagó? ¿Qué precio pagó esa persona para estar como contado como un siervo de Dios? Hechos capítulo 17. Versículos 3 en adelante hasta el 9. Dice Pablo declarando y exponiendo, Hechos 17:3. Por medio de las Escrituras, no hay otra manera, es por las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y dice, yo os anuncio, decía él, el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, o sea, envidia en el original, un sentimiento en contra por su manera de enseñar, qué tremendo, pero sucede, tenían envidia, celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres que perversos, malos, y juntando una turba, una multitud, alborotaron o alarmaron, dice en el griego, la ciudad, y asaltando la casa de ¿quién? Jasón. Jasón, él llegó a Cristo en esos días con la predicación de Pablo y Timoteo. Jasón. Y Jasón, él ofreció su casa para que se reuniesen. Miren más adelante, versículo 6. Pero no hallándoles una turba, alborotaron la ciudad. Bueno, no hallaron a Pablo porque el objetivo era Pablo, no tanto los seguidores. Trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero. ¿A usted lo acusan de algo o usted no trastorna nada? Si hay creyentes que pasan desapercibidos por ahí, ese creyente silencioso, que no marca el pecado de nadie, que no le predica a nadie, pues pasa desapercibido. O usted trastorna, usted es motivo de trastorno a otros. Bueno, Jasón era uno de esos. Y dice, a los cuales Jasón, mire la acusación contra Jasón, ha recibido, o sea, hospedado, y todos estos contravienen. Eso es mentira, pero bueno, la ley de César, y alborotaron al pueblo. Versículo 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Jasón es uno de los que está despidiéndose, un hombre que pagó también con su propia vida, un hombre que hospedó a los apóstoles y el hecho de haberlos hospedado implicaba ¿qué? Cárcel. ¿Están siguiendo? Ese es Jasón. Ese era Jasón. ¿Conocidísimo? No, para Dios sí. Para Dios sí. ¿Usted quiere ser famoso? No. Seamos Jasón, un hospedador, un hombre de Dios. No le importó que lo identificasen con los cristianos, fueron a su casa, tocó pagar dinero para que lo dejaran libre y seguía hospedando a los hermanos. Y Jasón fue uno de los que estaba despidiendo a estos hermanos. Es conmovedor. Hombres de Dios. Estaban ahí solícitos para ayudar a estos hermanos en esa carta. Roma era la ciudad más conocida y se caracterizaba porque tenía muchos caminos. Hay un dicho por ahí que todos los caminos conducen a Roma, es porque ellos se dedicaron a hacer caminos que pudieran llegar a Roma o conducirse de Roma a las ciudades donde habían ellos civilizado, entre comillas, o habían llegado a otras poblaciones. Vamos a continuar. Otro texto que quiero mencionar aquí de esa lista, Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Y vamos a ver versículos 23 hasta el 29. Hechos 19, 23. Dice acá el texto: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata trincillos de lana, daba poca ganancia a los artífices. Voy a leer versículo 23
27 mejor. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse de la idolatría, sino también que el templo de la gran diosa, con D minúscula, Diana, a ellos no les importaba la diosa Diana, a ellos les importaba su negocio. Y ponen a Diana como excusa, un ídolo de ellos. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron ¿de qué? De ira. Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y han visto cuando alguien se empieza a hablar y otros comienzan a seguir y gritar lo mismo y no saben ni por qué gritan ni por qué están ahí. Bueno, y la ciudad se llenó de confusión. Esa es la palabra, confusión. Y a una se lanzaron al teatro arrebatando ¿a quién? A Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Miren, ahí está Gallo. También está despidiéndose. Miren, hombres que dieron su vida, hombres que se jugaron por Dios. No apareció cualquier, sí, está Pablo está escribiendo en la casa de, no sé, entonces ahí ponga mi nombre. No, hombres que habían marcado su testimonio con la identificación en Cristo, su propia vida. Hombres de Dios, sencillos, pero hombres de Dios. Otro texto, Hechos 19, 2 Timoteo 4:20. No sé si lo leímos ya. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 20. No existe, ¿o sí? Ah, sí. Estaba buscando en 1 Timoteo. Erasto se quedó conmigo en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Miren, la obra de Dios es de personas comunes y corrientes. Quien estaba mencionado por ser de carácter público y porque era la persona que enseñaba y que estaba haciendo el ministerio era Pablo, Timoteo, Silas y unos cuantos, los demás eran anónimos y no les importaba ser anónimos y esos anónimos estaban participando en esa despedida conmovedora y saludando a los hermanos, ¿sí? Continuamos en Romanos capítulo 16 versículo 25. Bueno, voy a leer 23, que ya están ahí. Saludo a Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Usted ha hospedado personas? Dentro de poco me toca hospedar a un amigo que viene de Perú, que viene con un grupo de hermanos, son como 15 personas, y aquí los recibimos. Y con mi esposa decimos, vamos a servir al Señor de esa manera, ¿sí? Porque son hermanos que aman la obra y están sirviendo al Señor. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos hospedado personas que sirven al Señor, que están de alguna manera haciendo algo para la obra de Dios? Eso es un privilegio, ¿sí? Y aquí en este texto, en el versículo 23, sí, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Cuarto, según lo que estuve leyendo, generalmente lo ponían a la persona que era el cuarto hijo, ¿sí? O tercio, pero no necesariamente sea así en todos los casos, pero era costumbre en esa época. Yo sería tercio, ¿no, Alberto? Fui el tercero, y Sergio, mi hijo, sería tercio, que es el tercer hijo. Es como solamente un dato, ¿no? Ahora, por último, del versículo 25 al 27, una alabanza, tremenda alabanza. Una alabanza aquí en este pasaje, terminando este libro tan rico, que yo considero es el corazón del Nuevo Testamento, Romanos. Toda la doctrina está en Romanos. Justificación, propiciación, adopción, bueno, todo lo que hemos estudiado, ¿no? Y en este versículo 25 hay una oración, ¿no? Me pasé por algo, no lo quiero pasar. Tercio, dice, hay un cuarto y un tercio, ¿no? 22, yo tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, Pablo dictaba y él escribía, pero aquí, miren, yo también yo soy tercio y escribí la epístola, quiero que sepan eso, ¿sí? Qué bonito, ¿cierto? Es espectacular uno tratar de vivir el pasaje y verlo. Yo escribí la epístola, y siguió el apóstol Pablo indudablemente por todo lo que se escribe ahí, y al que puede confirmaros, ¿sí? Una afirmación contundente, al que puede confirmarnos. La palabra confirmar significa volver resueltamente. Miren, cuando una persona llega nueva,
Nosotros tenemos es más, los hermanos nuevos tenemos que tomarlo lo más pronto, enseñarles las primeras verdades para que se afirmen en la verdad. Porque hay personas que pueden venir, tienen su corazón dispuesto y llegan a la congregación, nadie les presta atención, se van y se olvidaron. Aquí la palabra, escúchenme bien lo que significa confirmaros, según que el Evangelio de Dios, son las personas que se han vuelto resueltamente en una dirección confirmada para seguir al Señor. ¿Cuándo sucedió eso en su vida? En la cual usted, sí, llegó a Cristo, pero hizo una resolución de su corazón de seguir al Señor, de agradar a Dios. Porque hay personas que llegan, reciben algo de la palabra, pero no hay una resolución en su corazón. ¿Están pensando en eso? ¿O usted todavía está en ese proceso y necesita que alguien le ayude para que no eche para atrás nunca? Aquí cuando habla de confirmaros, habla de personas que están fijas, que están firmes en el Señor ya. No maduras, escúchenme bien, no maduras, sino que se han vuelto al Señor resueltamente y se han jugado por Dios ya, y aquí nadie me quita. ¿Me explico? Esa es la idea acá. Dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Qué es lo que puede realmente hacer que una persona se vuelva resueltamente? La predicación del evangelio y la revelación de la palabra de Dios. La predicación de Jesucristo. No hay otra forma. La palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. La palabra del Señor Jesucristo dice, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos. O sea, misterio es algo que estaba ahí, pero que no ha sido revelado plenamente. Eso está desde el Antiguo Testamento. Pero que, versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las Escrituras, ¿de quién? Isaías 53 habla de Cristo perfectamente. Hay muchísimas profecías. Dice, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, significa se puso en evidencia, se demostró a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es el ministerio que nosotros estamos haciendo, de predicar el evangelio a otras. Versículo 27 y terminamos. Que sea el mismo sentir de Pablo el suyo, mi querido, y mío. Al único, o sea, solamente a él, a nadie más. Al único, y le habla de una característica de las tantas que Dios tiene, y sabio Dios. Sea que es sinónimo a la honra, sea la honra. Es nuestra responsabilidad honrarlo y glorificarlo. Al único y sabio Dios, sea que la gloria. Mediante Jesucristo. Ahora, es a través de Cristo que nosotros podemos glorificar a Dios. ¿Cómo nos podíamos nosotros acercar a Dios si no fuese por Cristo, que murió en la cruz, derramó su sangre, se humanó, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad? El Señor Jesucristo, como dice ahí en Juan, capítulo 1, estaba con el Padre. Estaba, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Cristo es Dios. Pero también fue manifestado, se humanó. Y si no es a través de Cristo, no se puede. Y lean el texto conmigo, mis queridos. Al único y sabio Dios, al Padre está diciendo, sea que, pero solamente se puede mediante Jesucristo. Solamente mediante Jesucristo. ¿Y por cuánto tiempo? La eternidad. La gloria sea para Dios por la eternidad. Él es el único merecedor de la gloria. Al único y sabio Dios, mediante Jesucristo, sea la gloria. Alabado sea nuestro Dios. ¿Sí? 3 cosas que vimos hoy. Una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Fíjense en los que causan divisiones.
Segundo, una despedida conmovedora. ¿Qué les quedó de esa despedida conmovedora? ¿Quiénes estaban ahí despidiéndose? Tercio, cuarto Timoteo. Bueno, ahí está la lista. Y por último, una alabanza. Y esa alabanza es solamente por medio de Jesucristo. Y es para siempre. Y es para Dios, para siempre. La alabanza para el Padre por medio de Cristo, para siempre. Para siempre. Vamos a orar y vamos a tener en cuenta estos pasajes para enseñar a otros también esas verdades y afirmar nuestro corazón en el Señor. Oremos. Padre eterno, te damos muchísimas gracias. Tu palabra es verdad. Te doy gracias porque me permites el privilegio, indigno, pecador, perdonado por la sangre preciosa de Cristo, y sin Él como intermediario no podríamos acercarnos a ti, Señor. Sabemos que todas nuestras oraciones deben ser dirigidas a ti, Padre Celestial, pero a través de Cristo, nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias por la iglesia, gracias por cada uno de mis amados hermanos, gracias por las advertencias que nos haces, gracias, Señor, por personas que dieron su vida por causa del Evangelio, y gracias, Señor, porque nos permites, siendo tus hijos, darte la gloria, la honra, solamente debida a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites clamar en alabanza al que es digno, nadie más. Gracias, Señor, por nuestro amado Señor Jesucristo, gracias por la persona del Espíritu que nos guía, nos enseña y nos ayuda en nuestra debilidad para poder agradarte, Señor. Te ruego por cada uno de mis queridos hermanos, por mi vida, en nuestras batallas, en nuestras luchas, nuestras debilidades, que podamos buscar honrarte, Señor. Que podamos buscar agradarte en todas las cosas, Señor. Sabemos que tú eres el único digno y nos gozamos, nuestro corazón se regocija en esa verdad, pero también, Señor, nos humillamos porque siendo nada tú nos salvaste, siendo indignos pecadores, enviaste a Cristo y Él de su voluntad lo hizo por nosotros, de tomar allá en la cruz el lugar que nos correspondía a nosotros, y recibió toda la ira del Padre y resucitó y está ahora intercediendo por nosotros. Gracias te doy por la amada iglesia, por tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.